Hola, soy Jimena Ocampo, soy psicopedagoga y experta en infancia y familia. Hoy vamos a hablar de algunos temas relacionados con el divorcio que preocupan a muchos padres o madres. La separación de los padres no afecta a todos los niños por igual. Va a depender mucho de la edad, pero también de características personales del niño, su temperamento, su personalidad. Dependiendo de la edad de los niños, son capaces de entender más o menos cosas sobre la separación. Por eso es importante saber cómo le puede afectar la separación a los niños dependiendo de su edad y también cómo podemos hablar con ellos en función también de la edad que tengan. Con niños pequeños, antes de los 5 años, los niños no suelen entender muy bien la separación. Para ellos, papá y mamá son una unidad única, indivisible, y aunque vean que uno de los dos se va de casa, no llegan a comprender muy bien toda la profundidad que tiene esta nueva situación. Por eso es normal que igual al principio tengamos la sensación de que parece que no les importa. No, lo que pasa es que todavía no lo pueden procesar con igual profundidad que otro niño. Las consecuencias, por así decirlo, de la separación no siempre aparecen inmediatamente. Puede pasar un tiempo, por lo tanto es importante con niños pequeños transmitírselo con ideas muy concretas, con un lenguaje que ellos puedan entender y estar muy atentos, ¿vale?, a las conductas o aquellos comportamientos que nos puedan preocupar una vez se lo hemos contado. Como hemos dicho, no necesariamente justo los días después, pero podemos hasta los 3, 4 meses, 5 años, incluso un año después de haberles transmitido la idea, es cuando pueden empezar a surgir estas consecuencias más emocionales. ¿Qué consecuencias puede haber en los peques? ¿Qué rasgos podemos ver que nos puedan hacer sospechar que algo no está yendo bien? Bueno, pues de repente que tengan regresiones, es decir, que tengan conductas y comportamientos que ya se supone que habían superado, pues hacerse pis en la cama, rabietas descontroladas, empezar a hablar con un lenguaje más infantil, ¿vale? Son algunos rasgos que nos pueden hacer pensar, bueno, pues que le están afectando un poco esta situación. En niños un poco más mayores, entre los 5 y los 8 años, ya podemos empezar a contarles cosas igual un poco de otra manera, con un lenguaje también adecuado, pero podemos ir profundizando más en detalles, cómo va a ser tu día a día, con quién vas a vivir, quién se va a ir de casa, ¿vale? En el caso de que tengamos un nuevo piso, una nueva casa que no conozcamos, es muy recomendable que los niños vayan a esa nueva casa, que decoren su habitación, que elijan cuál va a ser su cuarto, que se sientan un poco partícipes, ¿vale?, de todo este nuevo proceso. En estas edades puede darse lo que llamamos conflicto de lealtades, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a veces se lo pasan muy bien con papá, pero les da miedo decírselo a mamá porque se pueda sentir mal, o si se lo pasan muy bien con mamá, pueden sentir pena porque no están con papá y se puede sentir el triste, se sienten un poco ahí confundidos, ¿vale? Entonces nuestra obligación también en estas edades es que nos puedan contar todo con toda tranquilidad. Si están con papá y se lo han pasado muy bien, que me lo cuenten, ¿vale? Darles esa tranquilidad de que no pasa nada por pasárselo bien con uno o con otro, o que haya cosas que les cuente papá y se lo puedan contar a mamá, o sea, que tengan ellos la total tranquilidad de que no están haciendo daño a ninguno de los dos. Entre los 9 y los 12 años, los niños ya no suelen ver la separación como un problema suyo, sino ya más en concreto de papá y mamá. Y es normal que en estas edades puedan empezar a surgir conflictos en relación a que empiezan a tomar partido por uno de los dos padres, pueden culpabilizar a uno, ¿vale?, normalmente al que se ha ido. Entonces es importante en estas edades que tengan el mismo contacto con los dos, no entrar un poco a sus chantajes o a sus juegos, pues papá me compra esto, pues mamá me compra lo otro. Empiezan un poco más a modificar la situación, ¿vale?, y a manipular a los dos padres. Es importante también en estas edades, cuando los niños empiezan a desarrollar su identidad sexual, ¿vale?, pues que pasen tiempo con el progenitor también de su mismo sexo. En el caso de los niños con papá, en el caso de las niñas con mamá. Cuando la separación o el divorcio se produce cuando nuestros hijos son adolescentes,
Ahí confluyen dos conflictos. Por un lado, el propio de la separación, el divorcio, y por otro lado, los conflictos propios de la adolescencia. Es una etapa en la que los chavales están buscando su identidad personal, es una etapa de conflictos y confrontamientos con los adultos, tienen que reafirmarse. Por lo tanto, si a esto le añadimos la situación de divorcio, estos conflictos pueden agravarse. Nos pueden culpabilizar de que su vida es un desastre porque se han separado y ahora ya nada tiene sentido. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos dejarnos arrastrar por esa emocionalidad del adolescente, intentar controlar un poco la situación y, bueno, como siempre recomendamos, en caso de que no podamos hacernos con la situación, la mejor opción es acudir a un profesional que nos ayude a gestionar sobre todo la conducta de los niños y que a ellos, a los adolescentes, les ayuden también a gestionar esta nueva situación y a reestructurar la idea de sí mismos, la idea de familia y un poco todo aquello que les pueda preocupar de la situación. En general, podemos decir que no toda separación supone un trauma para los niños, pero que es importante cómo lo manejemos para que les afecte lo menos posible a su emocionalidad y a su desarrollo personal. También es importante, recordemos, tener en cuenta la edad que tiene el niño cuando se produce la separación, porque según su edad les podremos explicar unas cosas u otras sobre la situación, podremos profundizar más en algunos detalles, ¿vale? Y podrá el niño acoger mejor esta nueva situación que se va a dar en su casa. Las consecuencias del divorcio, como decíamos al principio, recordemos, no siempre aparecen inmediatamente después, por lo tanto tenemos que estar atentos a cualquier conducta del niño que nos pueda resultar extraña, incluso hasta un año después de que se dé esta separación. Y ya como último recordatorio, recordar que es súper importante cómo les transmitamos esta idea a los peques y a los niños. Eso es fundamental en cómo les va a afectar esta idea